Hola, ¿qué tal? Este es tu canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con nuestra lectura bíblica sabatina de la palabra. Y bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 7. El capítulo 7 nos dice, bueno, vamos a darle el primer lugar a Dios, vamos a leer dos versículos y empezamos. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Padre bendito, le damos gracias, Padre, le damos gracias por la palabra, le damos gracias por la oportunidad, Señor, de conocer, Señor bendito, esa bendición que usted tiene para nosotros, Señor bendito, pero lo más importante, Padre, es que tengamos el corazón de caminar en esa bendición. Le pido, Padre, como siempre, Dios Todopoderoso, que el Señor Espíritu Santo nos guíe toda verdad, que no sea ni mi entendimiento ni mi conocimiento, Padre, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar el día de hoy. Le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, hoy vamos a continuar entonces, y dice aquí que bueno, cuando terminó de hablar de qué, bueno, estaba en el anterior vimos que estuvo hablando de algunos parábolas. Vimos las últimas parábolas que dijo: el amor hacia los enemigos y la regla de oro, el juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, y los dos cimientos. Y cuando terminó de hablar esto, se fue a Capernaum. Y dice que el siervo de cierto centurión, a quien apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él a unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. O sea que era un prosélito, un hombre que no era nacido judío, pero creía en el Dios de Israel. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve, y al otro ven, y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo. Aquí vemos que centurión tenía tanta fe, pero declara también no solamente en la fe judía, sino en el Señor Jesucristo, y dice: yo tengo la seguridad de que tú tienes autoridad sobre de todo, así como yo tengo una autoridad terrenal en la cual yo doy una orden y se cumple, así tienes una autoridad espiritual, das una orden y se cumple. Por eso dice, él reconociendo esa autoridad, dice: no me sentí digno de ir a ti, pero él creía que con solo la orden que diera el Señor Jesús iba a ser sanado su siervo. Y algo bien importante aquí es que también nos habla de autoridad. Dice: soy hombre puesto bajo autoridad. Aquí hay un punto bien importante, porque el cristiano se ha olvidado de respetar autoridad y se le hace bien fácil señalar, juzgar, atacar a quien Dios le puso por autoridad, y aún muchas veces también aún a los que tienen autoridad pero que no están en nuestra cobertura. Vemos Facebook inundado de críticas, señalamientos contra pastores, y muchos hablan de cosas que han oído pero que no les consta, no han convivido con esa persona y no saben que realmente sea cierto lo que se está hablando, y sin embargo lo comparten y también señalan y critican. Y eso, además de ser chisme, también es falta de reconocimiento de autoridad. Si Dios puso una autoridad, nosotros tenemos que aprender a respetar autoridad. Muchos hoy quieren autonombrarse pastores, profetas, evangelistas, y sin embargo el asunto no es si tú eres o no eres, sino si Dios lo respalda. Y alguien que no sabe obedecer no puede saber mandar, no va a aprenderlo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer al estar en un orden de autoridad es aprender a obedecer, para que algún día se me dé la oportunidad de mandar y sea correcto también la manera en que pueda mandar. Sin saber obedecer no se puede mandar. Entonces no puedo tener una autoridad. Dios no me puede dar una autoridad si yo no sé respetar autoridad.
Después vemos versículo 11, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. O sea que ella era muy querida, obviamente, por el pueblo. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Por eso, en el tiempo de Jesús, era respetado como un buen profeta cuando todavía no era, alguien no alcanzaba a reconocer su autoridad como hijo de Dios, como Dios mismo, pero sí era reconocido y respetado como profeta. Por eso los judíos nunca pudieron refutar su existencia. Han querido refutar su resurrección, pero no su existencia nunca. Jesús y los discípulos de Juan. Entonces, los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben vista, los ojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Bueno, aquí Juan, yo creo que influido por la cultura en la cual creían que el Mesías iba a ser un hombre, un general del ejército, un salvador, un caudillo, como lo fue en su momento quizás Moisés o David, o alguno de los otros de los jueces, que pensaron que iba a ser alguien así, alguien que iba a sacar la espada y iba a combatir a Roma y los iba a liberar de Roma. Y a lo mejor en ese momento, al ver Juan que no sucedía, a pesar de que su espíritu se conmovió dentro de su madre cuando él todavía no nacía, en ese momento tuvo duda. Es algo que a todos nos puede pasar. Muchas veces quizá alguien haya dicho: bueno, ¿cómo si ya era Juan primo de Jesús, conocía sus obras, cómo que dudó y cómo que mandó a preguntar? Pero todos en un momento así, sea el más grande apóstol que exista, un día se levanta y tiene duda. Lo mejor de esto es doblar rodillas y seguir adelante y disipar dudas delante de Dios. Pero si permitimos que el enemigo tome eso para que nos derribe y nos acabe, entonces pues solamente perdimos nuestro tiempo en el Evangelio. Por eso no es el ser imperfecto lo que es malo, sino permanecer, ser necios en esa imperfección. Y bueno, en el versículo 24, Jesús habla de Juan el Bautista. O sea, ya les respondió a sus discípulos, les mostró con hechos quién era realmente. Y bueno, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a las multitudes a hablarles acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? Un profeta, sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Es aquí el de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que de entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, y sin embargo el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos lo oyeron, reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados por el mismo Juan. Aquí vemos un punto bien importante. El Señor Jesús termina la frase cuando les habla a los discípulos de Juan y les dice: bienaventurado el que no se escandaliza de mí, pero un poquito antes dice: y a los pobres se les anuncia el evangelio. A los pobres no está hablando de una condición física de no tener nada, sino a los pobres de espíritu, a los que no son, está refiriéndose a los que no son soberbios y a los que con humildad buscan al Señor Jesús. Pero algo bien importante es que Juan
Si nosotros analizamos su genealogía, en ese momento su padre fue un sacerdote que cuando le fue revelado, él estaba entrando al lugar santísimo y quedó mudo por haber dudado de la palabra de Dios que le iba a dar a un profeta con el espíritu de Elías finalmente. Pero el punto es que Juan, precisamente por la posición que tenía su padre sacerdotal, era de una posición económica alta. Y él hizo a un lado esto y dice el Señor Jesús y lo resalta, porque Juan pudo haber vivido una vida en palacios y con reyes, y sin embargo dice, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? No, él andaba con ropa de camello y andaba viviendo así en el desierto. Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. O sea que Juan no vivía con deleites, no vivía con esplendor y no vivía conforme a la posición, entre comillas, que se supone que tenían su padre, que era sacerdote. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de mí. Tuve el privilegio de ser el que abrió el camino hacia el Señor Jesús, el que preparó ese camino para que llegáramos hacia el Señor Jesús. Y sin embargo no era un hombre, a pesar de que podía tenerlo, porque por herencia no creo que tuviera poco, pero él prefirió vivir en el desierto y con ropas de pieles que vivir en palacios y vivir el lujo que le correspondía al ser un sacerdote, porque él era hijo de sacerdote y por ende había heredado el sacerdocio. Y dice el versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y les llaman unos a otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no llorasteis. Porque han venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores y de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea, en los resultados que dan las personas se ve la sabiduría, no en lo que aparentan o en lo que aparentemente se ve, porque aparentemente Juan vivía de una manera muy distinta a la de el Señor Jesús, pero sin embargo no era la forma de vivir. No estamos llamados a vivir igual que otros, estamos llamados a vivir nuestra vida, nuestro propósito, pero siempre en obediencia a Dios. Jesús perdona a una pecadora, versículo 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Subrayo, dice una mujer pecadora, nunca dice María Magdalena. Muchas veces en la tradición ha hablado de que era María Magdalena. Si lo hubiera sido, y por la importancia, la trascendencia que tuvo María Magdalena dentro del ministerio del Señor Jesús, lo hubiera dicho claramente, pero era otra mujer. Era otra mujer que, pues sí, estaba en pecado, pero que fue a ofrecer su mejor sacrificio, lo más valioso que tenía para el Señor Jesús, y dice que besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, o sea, lo pensó, no lo dijo a voz abierta: si este fuera un profeta, sabría a quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Y Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer?
Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Subrayo también otra cosa, ya lo habíamos hablado cuando hablamos de lo que era la tradición de el llegar a una casa, el lavado que hizo el Señor Jesús también en la casa donde fue, no lo tenía que haber hecho él, sino el anfitrión de la casa. Era una obra de educación, de cultura que tenían ellos, así como cuando hoy llega alguien a tu casa de visita y le invitas un vaso con agua. Así en ese tiempo era como andaban en sandalias y se ensuciaban los pies al andar en la calle, pues una obra de respeto hacia la persona que llegaba de visita era lavarle los pies, ya sea que si eran de una posición baja lo hiciera la mujer de la casa, o si eran de una posición alta lo hacía algún sirviente el lavado de pies. Entonces, por eso le subraya al fariseo. El fariseo cuando entró a su casa el Señor Jesús, el Señor no, el fariseo no hizo lo que estaba comúnmente por educación, de lavarle los pies al Señor Jesús, pero ella dice, ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Los judíos tenían la costumbre de saludarse con 2 besos en la mejilla y aún todavía es una tradición de los judíos y de otros pueblos de Oriente. Y entonces por eso le dice, tú no me diste beso cuando yo entré. La lógica era es que el fariseo al darle la bienvenida al Señor Jesús con educación, lo hubiera saludado dándole sus besos en la mejilla, mandado a uno de sus sirvientes a que le lavara los pies, mas no lo hizo. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero alguien a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Amén. Bueno, vamos a continuar en el capítulo 8 de Lucas, y dice la palabra de Dios, capítulo 8, mujeres que servían a Jesús. Y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, y con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que era llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Aquí vemos algo bien importante, 2 puntos. El primero, el hecho de que el Señor Jesús tenía una iglesia mínimo de 5,000 personas, porque habla solamente de los varones. Esto se triplica cuando vemos en todas las iglesias en un común denominador que hay más mujeres y obviamente niños que hombres. Esto quiere decir que muchas veces se triplicaba esa cantidad. Estamos hablando de que mínimo tenía unas 15,000 personas, y me estoy yendo muy bajo en cuanto a las personas que servían en el ministerio del Señor Jesucristo. Y entonces, cuando él habla, él subraya el liderazgo para que entendamos esto. Dice, iban los 12. Obviamente ya tenía más personas sirviendo en el ministerio, pero tenían los 12 escogidos. Y después habla de algunas mujeres, pero da nombres de ciertas mujeres. María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, y Susana. Habla de 3 mujeres. ¿Quiénes son estas 3 mujeres? Pues obviamente eran líderes en la iglesia del Señor Jesucristo, eran líderes en el área, en el ministerio de mujeres. Y dice, ese primero es el primer punto, por eso habla de esos nombres y después ya no da los demás nombres, porque bueno, no había necesidad en los varones de dar los nombres, pues los 12 ya los conocemos, los nombres de los 12 apóstoles que él escogió, y aquí nos subraya las mujeres que eran las líderes dentro del ministerio del Señor Jesús. Y el segundo punto importante es algo que también siempre se da en las iglesias. Normalmente la mujer es la que más ofrece ofrendas en la iglesia. Dice muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. O sea, que principalmente la iglesia del Señor Jesucristo se sostenía por la ofrenda de las mujeres. Algo que tenemos que aprender el varón es que el varón muchas veces es más agarrado, es más duro para poder dar su ofrenda, y la mujer no. La mujer más naturalmente aparta su ofrenda, primero aparta su ofrenda, y es algo que también es loable y que tenemos que aprender de la mujer, que la mujer
nunca deja de dar su ofrenda y aún siempre busca dar más allá, cosa que a muchos varones les cuesta trabajo. Versículo 4, parábola del sembrador. Y habiéndose congregado una gran multitud, y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Obviamente, la primera vez que se escuchó, hoy muchos ya conocen la enseñanza de la parábola del sembrador y ya entienden. Obviamente, al decirla, muchos, de hecho todos sus discípulos se quedaron en la incógnita. Versículo 9. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él les dijo: a vosotros se ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablan parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por eso es por lo que nosotros, solamente el verdadero creyente que se deja guiar por el Espíritu Santo cuando lee la palabra, le es revelada la luz del Espíritu Santo. Una persona que lee la palabra sin esos, de alguna manera, requisitos necesarios para poderla leer, no la entiende. Viendo no ven y oyendo no entienden. Y a veces nosotros nos esperamos porque le compartimos a alguien quizás de ídolos y dice sí, pero sigue adorando ídolos. Quizás a alguien le decimos, la palabra dice que no debemos decir malas palabras, y dice sí, y sigue diciendo malas palabras. La palabra dice, no maldecirás, y estas personas siguen maldiciendo aunque digan sí, porque no entienden, porque no hay... Esa es la evidencia también. Cuando el Espíritu Santo te dice y a ti te mueve y sientes la necesidad de dejar de hacer lo que estabas haciendo porque el Espíritu te mostró, ahí se ve, es una evidencia de que el Señor Espíritu Santo está en tu vida. Pero cuando el Señor te dice algo y aún lo está diciendo y estás haciendo lo contrario, o cuando terminan de decirlo dices sí, amén, y sigues viviendo de una manera contraria, esa es evidencia de que no has permitido que el Señor Espíritu Santo entre y transforme tu vida. Y entonces es lo que explicó el Señor Jesús a los demás, a los que no quieren creer, les hablan parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por eso no es necesario que yo tenga un doctorado para entender la palabra, sino tener el Espíritu Santo. Y por eso mucha gente no entiende lo que el Espíritu Santo quiere hablar por medio de la palabra, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. La explicación de la parábola viene en el 11, versículo 11, dice: la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y les arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. ¿Cuántas veces pasa que en la iglesia están alabando y dice algo el apóstol, el pastor, y todos amén, amén, y levantan las manos y salen y dejan de creer, y entonces es arrebatada la palabra? Versículo 13. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Estos vemos que también, igual que los otros, alaban a Dios, dicen amén cuando vienen las palabras en la iglesia, pero salen y van caminando conforme, pero viene una situación, pero dice aquí tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo conoce realmente lo que nos gusta del mundo y nos lo pone en charola de plata. Y entonces cae y se hace a un lado, deja de estar con Dios. Y versículo 14, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, y su fruto no madura. Dice que son ahogados por las preocupaciones. El verdadero hijo de Dios no se preocupa porque tiene la confianza puesta en Dios. Se ocupa de buscar una solución, pero nada va a resolver poniéndose nervioso, tronándose los dedos, dejando que su cuerpo enferme por consecuencia de estar
no sabiendo cómo va a salir de algún problema. Finalmente, si nosotros hiciéramos una montaña con toda la preocupación que hemos tenido en toda la vida, nos daríamos cuenta que toda esa preocupación no sirvió de nada. No me resultó, no solucioné las cosas con la preocupación, sino con la mente clara, abierta y entendida y poniéndome en acción. Esa es la diferencia. Entonces dice que muchos son ahogados por la situación en los problemas, muchos por su trabajo, muchos por el dinero y el placer de esta vida. Y entonces, al hablar de que su fruto no madura, quiere decir que sí hubo un fruto, pero no creció, no se fortaleció. Y entonces cuando un fruto no madura se tira a la basura, no sirve de nada. Un fruto verde que permanece verde se tira. Pero la semilla en tierra buena es los que han oído la palabra con un corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Mi fruto solamente puede ser con mi perseverancia. Esto quiere decir perseverar es que aún en la prueba, en la situación, en el problema, voy a continuar aferrado a vivir como el Señor me enseñó. Integridad es hacer las cosas correctas aunque nadie me vea. Integridad es hacer lo que enseño, vivir lo que enseño, no enseñar una cosa y vivir otra. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse debido al gentío, y le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la hacen. El Señor está diciéndonos, no estaba rechazando a su madre y a sus hermanos, puesto que siguió teniendo una relación con ellos, pero era claro que él estaba enseñando y ellos llegaron a interrumpirlo. Y él dijo: para mí es más importante mi familia espiritual que la física. Amén. Jesús calma la tempestad. Versículo 22. Y en uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciendo unos a otros: ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Pero el Señor dijo claramente en alguna parte: ustedes haréis cosas más grandes que las que yo he hecho. No como Dios, sino como 100% hombre en la tierra. Las cosas que hizo Dios, Él nos dio la oportunidad de hacer cosas más grandes aún. Y esto también viene en esta parte. Le está hablando que ¿dónde está vuestra fe? Si tienes fe, aún a las olas y al mar le vas a dar órdenes. Está diciendo: no soy el único que puede hacerlo. Con fe, ustedes lo pueden hacer. Pero ellos se sorprendían, dijeron: ay, ¿quién será este que les da órdenes? Pues el Señor nos dio autoridad. Y me ha tocado, gloria a Dios, que haya personas que se sorprenden cuando yo les he dicho que de pronto un día estábamos en la iglesia, estábamos dando clase y lo estábamos haciendo sin techo en una parte abierta de nuestra casa espiritual. Y de pronto empezaba a gotear y yo les dije: no va a llover hasta que termine. Y no llovió hasta que terminamos, nos metimos, ya recibimos la prédica, la grande, la fuerte, y fue cuando empezó a llover, cuando ya estábamos en cubierto. Y no es una vez, han sido muchas veces la que el Señor me ha dado la oportunidad de, teniendo fe, declarar eso. Y sucede. Y yo no estoy diciendo una blasfemia. El Señor mismo de su boca dijo: cosas más grandes que estas haréis, que las que Él hizo. Entonces, solamente es tener fe. Y ellos se sorprendieron, pero Él les enseñó y les dijo: solamente tienen que tener fe. Pero aún no entendieron, porque fue después de esto que les dijo que es con fe, que dónde estaba su fe, cuando ellos dicen: ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Bueno, versículo 26, el endemoniado Gadareno. Navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea, y cuando él bajó a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Aquí hay algo bien importante. La Biblia en otro evangelio nos habla de dos endemoniados gadarenos, en esta uno. Y hemos aprendido
que en realidad se centra Lucas, que era un historiador, precisamente por ser historiador, se centró en uno solo. ¿Por qué? Porque el otro no entendió, fue sanado, pero no se quedó con el Señor Jesús. Entonces habla del que sí entendió y que se quedó con el Señor Jesús. Por eso, no que la Biblia se contradiga, sino que Lucas se centra en el que sí creyó después de haber sido liberado y permaneció con el Señor Jesucristo. 28. Al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron a los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Ahora, muchos han sacado un montón de ideas fantásticas de por qué ellos pidieron ir a los cerdos y que había un propósito en los cerdos. Y miren, yo lo único que veo es que el Señor nos enseña que Él tenía autoridad sobre los demonios y solamente dio la orden, y Él tenía la autoridad para que ellos pudieran pedir y Él poder dar. Así de sencillo. Y ellos le pidieron permiso y él solamente lo que mostró fue la autoridad que tenía sobre los demonios. Él está sobre los demonios y los demonios aún tienen que obedecerle, no pueden ir sobre de su autoridad. Y otro punto es que precisamente viene, como siempre les he hablado, de que hay una continuidad en la palabra, y venía de hablarles, de reprender a los discípulos en la tormenta, porque dijo: ¿dónde está su fe? Y les hablaba que dice la palabra cosas más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que también en esa parte el verdadero Hijo de Dios tiene autoridad sobre el enemigo. Entonces, cuando una persona viene y me dice: no, es que esta semana el diablo me hizo como quiso, yo lo primero que le preguntaría es: ¿cuánto tiempo tiene que no oras y no ayunas? Empiezas a ser permisivo, y entonces cuando se levanta el enemigo y tiene autoridad sobre ti, pero si tú estás firme en Dios, tú tienes autoridad y el diablo está bajo tus pies y no puede hacer nada. Y entonces, versículo 34, cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron a la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Aquí vemos otra cosa. La reacción muchas veces de la gente cuando ve los milagros del Señor Jesucristo, cuando escucha la palabra, prefieren mejor decir: no, ¿sabes qué? Mejor vete, porque, no sé, vienen muchas cosas a su cabeza, pero toman la decisión incorrecta. No es algo nuevo, no es algo raro que esta gente, pero sí tomaron la decisión incorrecta de mejor que se fuera el Señor Jesús, porque tuvieron temor de lo que había pasado. Quiere decir que sus vidas en realidad no estaban tan bien, por eso no querían que estuviera el Señor Jesús ahí. Y bueno, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, mas él lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuántas grandes cosas había hecho por él. Obviamente empezó a ser un evangelista, y él compartió en ese pueblo donde no permitieron a Jesús. El testimonio de él hizo que sí hubiera gente que reconociera al Señor Jesús, obviamente. Versículo 40, Jairo ruega por su hija. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, o sea que era uno de los más importantes en una sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa,
porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Algo que el Señor me enseñó alguna vez eh, fue que es en los tiempos de Dios. Muchas veces nosotros mismos o a nosotros nos ha tocado ser enviados por el Señor, quizás a orar por alguien, en ocasiones, como decía, nosotros mismos, quizás que alguien, yo tenga necesidad de oración y que le pida a alguien y que me diga voy y no llega, o al revés, si yo voy y de repente el Señor me pone alguna situación para no llegar, eh, y de pronto decimos, es que Dios se tardó, es que ¿por qué Dios no llegó? ¿Por qué no fue en el tiempo? Es en el tiempo de Dios, no en el mío, tengo que aprenderlo. Y Él me lo enseñó mucho alguna vez hace años con una persona que estaba enferma y de la cual me pidieron ir a orar. Por alguna situación, la primera cita no pude llegar y yo me sentí mal, incómodo, porque un hijo de Dios tiene que cumplir su palabra. Pero el Señor me habló y me dijo, no es en tu tiempo. Yo fui el que no permití que fueras, porque tienen que aprender ellos a que no eres tú. Y lo entendí, y Dios dio gran privilegio porque sí tuvo cierta restauración la hermanita, a pesar de que sí no fue por medio de mí, porque el Señor Espíritu Santo me ha utilizado con don de sanidad, pero ahí no fue el don que utilizó por medio de mí, sino por otro hermano que le dio cierta rehabilitación, restauración a esta persona. Pero finalmente esta hermanita falleció, pero valió porque mucha de su familia se convirtió y aún siguen convirtiéndose muchos. Eso es bien importante. Pero a mí lo que me enseñó el Señor Jesús es que yo tengo que aprender a que no es en mi tiempo, sino en el suyo. Eso ha sido parte del error que ha habido ahora en este tiempo de enfermedad, en el cual de pronto algunos hermanos, de pronto algunos hermanos van a orar por familiares o amigos que están enfermos de la enfermedad de este tiempo y bueno, finalmente quedan contagiados y mueren. Y esto da mal testimonio porque dicen, pues entonces, ¿dónde está Dios? Y en los milagros que hace Dios. Y aquí tenemos que ver dos cosas. Primero, fue guiado por el Señor Espíritu Santo. Segundo, tomó las precauciones, no porque yo vaya con Dios puedo ser negligente de tomar las correctas precauciones. Y tercero, ¿realmente lo hizo con fe o solamente por ego, por su propia, por su decisión? Y la última de lo que estamos hablando es, quizás el Señor sí lo iba a mandar, pero no era el tiempo, no era el momento. Tenemos que esperar el momento. Y aquí hubo una interrupción mientras él iba y la muchedumbre le apretaba. Hubo una interrupción y no fue luego con Jairo, sino que espero, y era parte del plan de Dios, que al pasar por ahí también encontrara otra necesidad y se detuviera a esa enfermedad. Dice la palabra de Dios en el versículo 43, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que estaban con él, maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Aquí, siendo Jesús Dios, sabía quién. Sí, lo que pasa es que quería que quedara en evidencia la fe de esta persona, no la sanidad. Porque el Señor Jesús no era ególatra, no quería que le adoraran. Él quería que quedara de testimonio la sanidad de esta mujer y su fe. Lo que nos está enseñando es su fe, no en realidad que él le hubiera hecho milagro. Y por eso preguntó, no que no supiera, sino que estaba dando pie a que se supiera esto. Y los hermanos decían, los discípulos decían, ay, bueno, pues es que las multitudes están apretando, están todos al mentón y te están oprimiendo. Y dice, ¿quién te tocó? Pues todos te tocaron. Versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me tocó. La diferencia no fue que todo el mundo lo tocaba y lo oprimía porque estaban todos en bola con él y era muy famoso. Pero la diferencia fue quien lo tocó con fe y con propósito. Cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús, no solamente es acercarnos, sino tenemos que acercarnos con fe y con propósito. Quizás muchos de los que iban alrededor tenían alguna necesidad,
pero no se acercaron con fe y con propósito. Quizás muchos de los que iban alrededor lo habían tocado, pero no se acercaron con fe y con propósito. La diferencia la hizo esta mujer y Dios quiso mostrar, subrayar la fe de esta mujer. Versículo 47. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Entonces, la única manera de acercarnos al Señor Jesucristo es con fe y con propósito. Amén. Jesús resucita a la hija de Jairo. 49. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Aquí es la parte de la enseñanza, porque quizás este hombre, al escuchar que su hija se murió, pudo haber dicho: esta mujer, ¿qué tenía que haberse atravesado? Y el Señor Jesús, ¿por qué se detuvo? Si ya estaba sana, la hubiera dejado, vámonos, urgía. Yo le estoy pidiendo, yo llegué primero, la frase clásica, ¿no? Yo llegué primero. No sé cuántas cosas pudieron haber pasado en ese momento en el corazón de este hombre Jairo, que era principal de sinagoga, pero había creído en Jesús y le había pedido ir con su hija. Era una enseñanza para él y para nosotros. 50. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la muchacha. Llegó tarde el Señor Jesús. Dios nunca llega tarde. A nuestros ojos aparentemente, pero Dios siempre llega a tiempo. Y Él llegó a tiempo para que la gloria de Dios fuera manifestada, porque no iba a sanar solamente una enfermedad, sino que la iba a resucitar. 52. Todos la lloraban y se lamentaban, pero Él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de Él, sabiendo que ella había muerto. Todos estaban así: dice que está dormida. Pues ya se murió, ya nos dimos cuenta, entonces está muerta. Y estaban burlando. 54. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Talita Kumi en otras versiones nos dice en esa parte: entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer, y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran nada a nadie de lo que había sucedido. Entonces la gloria de Dios se manifestó. Él solamente les dijo a los padres, pero hubo muchos testigos. ¿Para qué lo hizo? Porque el testimonio de ellos dos iba a parecer como muy fabuloso y iban a decir: ay, pues tú qué puedes decir. Pero hubo más testigos. Él les encargó solamente a los padres que no dijeran nada, porque no había necesidad, porque mucha gente había visto y iba a testificar que era verdad que su hija había sido resucitada. Y Jesús nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Quizás hoy estés en un tiempo de lucha, en un tiempo de desestabilización, en un tiempo de tristeza, de enfermedad, de muerte, y hayas clamado al Señor y hayas pensado que el Señor no responde. El Señor siempre responde, pero el Señor siempre llega a su tiempo y no a tu tiempo. El llegar a tiempo no es ni antes ni después, sino cuando el Señor sabe que es el momento oportuno. Y eso es lo que nos enseña la resurrección de la hija de Jairo. Bueno, pues hasta aquí terminamos la lectura bíblica sabatina. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo, darle gracias a Dios por darnos esta palabra. Padre bendito, le damos gracias por el privilegio, la oportunidad, Señor bendito, nuevamente de poder compartir, de poder aprender, porque siempre aprendemos al mismo tiempo que compartimos, Padre. Gracias porque el Señor Espíritu Santo nos va edificando y nos lleva a su verdad, y las bondades, las bendiciones de Dios son nuevas cada día, Señor. Gracias, Padre, porque no es que haya una nueva verdad, sino que seguimos aprendiendo esa verdad, Señor bendito, y solamente puede ser por medio del Señor Espíritu Santo. Gracias. Bendecimos su nombre, Señor Jesucristo. Bendecimos a nuestro amado Espíritu Santo. Bendecimos a nuestro Padre Celestial y le damos toda la gloria y la honra, y pongo en sus manos la vida de quien van a escuchar, que sean edificados, que sean exhortados, Señor bendito, que sean consolados. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues con esto terminamos hoy la lectura bíblica. Como siempre, les pido que me regalen un like, que lo compartan para que otros puedan recibir la bendición, y que puedan regalarme un comentario en la caja de comentarios. Por nuestra parte, estaremos viéndonos la siguiente semana para continuar con la lectura de la palabra.
Dios les bendiga, nos vemos en la próxima. Chao.